Estamos agradecidos a Dios este domingo 7 de junio del 2020. Venimos con gozo y con alegría buscando hacer la voluntad de Dios. Como siempre, dándoles un saludo en el nombre de Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, ahora en Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, en este caso no en Éfeso, sino en Naucalpan, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos gozosos para poder compartir lo que el Señor dispuso en nuestro corazón y que hoy tiene por tema resplandeciendo como luminares en el mundo. Es indudable que algunos que conocen la palabra de Dios saben que esto se encuentra allá el texto en Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Voy a leerlo para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es para nosotros un gozo hablar de esta palabra y vamos a después mostrarles lo que cada uno de estos términos significa, pero quiero tener este pensamiento para ir desarrollando lo que Dios puso en mi corazón para este tema. El Dios que mora en las alturas está llenando de juicio y justicia al mundo y a su iglesia, con el propósito de llamarnos la atención y consolidar nuestra obediencia y nuestra fe en el verdadero Dios Jesucristo y en su palabra verdadera dicha por Él. Y hoy yo quiero leer algunos pasajes que comprueben este pensamiento o este propósito que he dispuesto aquí en estas palabras. Y quiero ir hasta Jeremías capítulo 9, versículo 24, muy conocido de ustedes y que tiene que ver con lo que está aconteciendo en estos días. Y dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dice bien, en entender y conocer que Él, nuestro Dios, es Jehová. Y mire lo que dice, ¿qué hago? Es decir, estas son sus obras, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces nosotros estamos comprobando totalmente que Dios está llenando de juicio y de justicia este mundo, esta tierra, incluyendo su iglesia, pero también nos está, como siempre, ofreciendo su misericordia antes de los juicios, durante los juicios y después de los juicios o de las justicias que Dios quiere en esta hora manifestar. Todo esto hoy está totalmente claro para cada uno de nosotros por las cosas que están aconteciendo y que nos están llamando la atención en esta tierra y que tienen un propósito de Dios para que nosotros lo conozcamos y entendamos mejor, cosa que no está a veces teniendo el impacto que quisiera Dios, porque esto que está aconteciendo hoy en el mundo y en la tierra está trayendo muchas interpretaciones equivocadas y no la que Dios ha querido y que nos muestra en su palabra. Debiera de haber un cambio en cada uno de nosotros y ahora vamos a leer un pasaje también muy conocido de cada uno de vosotros que se encuentra allá en Miqueas. Y entonces ahora enfocando, ¿sí? Lo primero que vimos es entender y conocer a Dios. Ahora, ¿qué Dios quiere que esté pasando en el corazón del hombre? Y dice ahí Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente, ahora ve usted, hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Usted dirá, falta aquí el juicio, porque el juicio no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios, pero Dios nos hace participantes en este momento de la práctica de la justicia, como ya hemos visto en otros mensajes, de amar misericordia
y algo muy importante, humillarnos delante de nuestro Dios, a pesar de todas estas cosas que hoy están aconteciendo y que están sacudiendo este mundo, esta tierra, aún a la propia iglesia de Jesucristo. Vamos también a mirar que lo que afirmamos es que el Señor nos está llamando la atención y tiene un propósito: consolidar nuestra obediencia y nuestra fe en el verdadero Dios Jesucristo. ¿Será Jesucristo el verdadero Dios? Vamos, lo que dice la palabra allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y nosotros encontramos que dice así: sabemos que somos de Dios. Está hablando de la iglesia, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, otra vez apelando a nuestro entendimiento y a conocerlo a Él, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Bien señalado está aquí: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque hoy mucha gente está tirándose a la idolatría, al paganismo y a la búsqueda en el reino de las tinieblas a través de hechicerías y brujerías y de actos de satanismo o de invocación de muertos, de tal manera que se está desviando, y aún cae tentación en aquellos cristianos que son flacos en el entender y el conocer quién es el verdadero Dios y quién tiene en sus manos la vida eterna. Vamos pues a hablar de que tenemos que estar en esa palabra verdadera y estar al pendiente y al cuidado. Ahora vamos hasta segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vea, aquí hay varias cosas muy importantes, que nosotros, los verdaderos siervos, los que estamos compartiendo la palabra, hay tantas cosas hoy que se están dando en las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube y quizá de otras redes como el Instagram, en donde no se está renunciando a lo oculto ni a lo vergonzoso. Y aparte de ello estamos viendo una plena confusión, lamentablemente, porque se está adulterando la palabra de Dios y no se está manifestando la verdad. Y hoy algunos engañadores tienen la conciencia cauterizada y no pueden tomar esta palabra que nosotros queremos hoy sea en los que somos siervos llamados de Dios y que tenemos siervos en la palabra de Dios verdadera, para que nuestra conciencia humana esté limpia delante de Dios. Que venga temor de Dios sobre todos aquellos o que teniendo un ministerio, o según esto, un llamado y un ministerio, o que teniendo una intervención en las redes sociales, están confundiendo a las personas, no trayendo más que una palabra adulterada, no es la palabra de Dios. Y de esto no escapan muchos, ni aún algunos de los que dicen ser siervos de Dios en Jesucristo, cuando no están siendo honestos y no están guardando la palabra de verdad dicha por Dios, no la dicha por ellos, sino la dicha por Dios. Vamos a acabar de confirmar en Efesios, dándole otro enfoque, capítulo 1, versículo 13, muy conocido también de nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hoy se tiene que oír? ¿Qué es lo que usted tiene que ver y oír en estas redes sociales, hoy que estamos en esta contingencia y en este retiro en las casas? Oír la palabra de verdad. Debemos de procurar comprobar que lo que se nos está dando está en la palabra y que no son ideas de hombres ni temas de hombres, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo, en el verdadero Dios, en el que tiene la vida eterna, en entenderlo y en conocerlo.
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí habla de la importancia de dar lugar al Espíritu Santo y de que todo cristiano y todo siervo de Dios debiera de estar preocupado por pedirle al Señor ser lleno del Espíritu Santo para hablar y para pensar y para tener un corazón conforme al corazón de Dios, conforme al Espíritu Santo. Y es muy importante la obra del Espíritu, la cual hoy muchos que se dicen siervos de Dios y cristianos están negando y aún están combatiendo. Bien, entonces queda en esta hora el propósito que tenemos en el tema que yo he citado a ustedes hace un momento. Ahora voy a dejar esa introducción y ese propósito y voy a hablar a ustedes de algo muy importante. No podemos nosotros resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros no somos fuente de luz propia o de rayos luminosos o de relámpagos, no. ¿Quién es la fuente? Como en otros mensajes hemos visto, porque nosotros, los verdaderos hijos de Dios y los que estamos predicando la palabra, sabemos que conforme a 1 Corintios 8:6, todo procede de Dios y todo es por medio de Jesucristo. Ahora voy a hablar del resplandecer de Dios. Nosotros tenemos por costumbre despedirnos conforme a un pasaje que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 25. Y ahí se dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La palabra que ahí se usa en hebreo quiere decir ser luminoso o hacernos luminoso. Es decir, el Señor tiene por esencia ser luz y ser luminoso, y Él puede en forma causativa hacernos luminosos a cada uno de nosotros. Así es que usted ahora va entendiendo por qué estamos deseando que el Señor resplandezca su rostro sobre nosotros. Bien, entonces vamos a hablar ahora del resplandor de Dios. Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parón y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aquí estamos viendo cómo Dios brilló, eso quiere decir en esplendor. Se está usando en esta hora como un sustantivo, como un hombre y como una bendición de ese Dios que resplandece y que tiene esa capacidad de hacer las cosas con gran brillo y con gran bendición. En este caso es la manifestación de Dios. Cuando habla del monte Parán es un sinónimo de toda esa cordillera que se encuentra en el monte Sinaí, y de esta manera el Señor estaba hablando de esa manifestación. Ahora vamos a ver Habacuc capítulo 3, versículo 4, muy conocido de ustedes y que nos va a llenar también en nuestro corazón de gozo y alegría en saber que tenemos un Dios que resplandece y que el resplandecer de Dios se vuelve muy importante para cada una de nuestras vidas. Y dice ahí: y el resplandor fue como la luz, y rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Aquí la palabra que se usa significa otra vez brillo, ¿verdad? De brillar, de iluminar, y nos está hablando de la obra de Dios que se estaba manifestando, ¿verdad? Como un resplandor, como la luz. Acuérdense que el Señor tiene por naturaleza y por esencia ser luz, pero al manifestar esto trae un resplandor especial, como más adelante vamos a ver. Vamos a dejar un poquito con respecto al resplandor de Dios y vamos a ver el resplandor del Mesías, de Jesucristo. Y esto estaba totalmente profetizado en Isaías capítulo 60, versículo 13, y dice la escritura de esta manera, versículo 1 al 3, y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí
que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Totalmente está hablando del Mesías, está hablando del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Dios encarnado, en este caso Jesucristo, y esta es totalmente una palabra profética que indudablemente se tiene que cumplir. Es la misma palabra que se usa en Números 6:25, ser luminoso o hacer luminoso. En este caso es la obra de Dios como el Padre sobre la vida de Jesucristo como el Hijo, para traer esa luz y esa gloria, y que Él resplandezca, que Él iba a ser levantado y iba a ser un resplandor para toda la tierra. Ese es el resplandor de Jesucristo. Vamos ahora hasta Mateo capítulo 17, versículo 2, y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos está hablando ahí. Y dice la Escritura: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es aquel pasaje en donde Jesús subió al monte llevando a tres de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, sí, a ese monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció. En la palabra que aquí se usa significa resplandecer como antorcha, irradiar, radiar, brillar, alumbrar. Es un verbo, es una acción que el Señor Jesucristo estaba tomando. Estamos dejando bien claro que el resplandor ahora del Mesías. Y seguimos adelante ahora, Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, para que nosotros estemos dejando claro todo este término y usted puede entender perfectamente cómo vamos a cerrar este mensaje. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otra vez la luz y el resplandor totalmente relacionados. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es Jesucristo fuente de vida, de luz, y produce esto resplandor. De tal manera, amado hermano, que nosotros, el término que aquí se usa es dar luz, hacer aparecer, es una manifestación de Dios, un aparecer de Dios, y esto es un verbo, y otra vez es una acción de Dios, está en esa voz activa. Vamos ahora hasta Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, y vamos a ver lo que la Escritura nos está diciendo en esta hora. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Jesucristo nos está siendo revelado. Acuérdese que Apocalipsis es lo que quiere decir revelación, y el versículo 1 nos dice de Apocalipsis 1:1 es la revelación de Jesucristo. Y aquí se nos está describiendo al Señor Jesucristo, a su persona, y habla de que en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Él es el único que tiene la palabra en su boca, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Jesucristo nos ha sido revelado, es un rostro que resplandece como el sol. Si nosotros nos quedáramos viendo el sol sin quitar nuestra vista de ahí, sufriríamos un daño en nuestros ojos por la intensidad, cuando esto fuera en un día muy despejado, en donde hubiera una plenitud del resplandor y del brillo del sol. Y este es nuestro Señor Jesucristo describiendo a lo que para nosotros es el Mesías. Ahora nos vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 3, y vamos a ver lo que la Escritura nos está diciendo ahí. Y dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es otra manera de describir el momento de la transfiguración. Ahora
por este varón, Juan Marcos, y la palabra ahí nos está hablando de relucir, de relampaguear intensamente, de destellar. Estos eran los vestidos, y estamos viendo que nuestro Señor, aún sus vestidos, a causa de ese resplandor, los venía transformando. Vamos a ver qué aprendemos en Lucas capítulo 9, versículo 29, acerca de todo esto que venimos hablando, y dice la escritura de la siguiente manera: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Es otra versión de lo que vio, en este caso, le fue revelado, porque Lucas no lo vio, esto le fue revelado después a Lucas por el Espíritu Santo, del momento de la transfiguración. Ahora estamos viendo que lo que se había transformado era su rostro, y nosotros estamos viendo que la palabra que aquí se usa es ser radiante, centellante como un rayo. Es difícil de poder describir. Si usted se fija, los diversos escritores inspirados por el Espíritu Santo estuvieron usando diversos términos del griego para tratar de describir el resplandor del Mesías, el resplandor de Jesucristo. Vamos a ver en otro pasaje, y se usa como un adjetivo. Allá en Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces está hablando de la estrella resplandeciente. Aquí está calificando a Jesucristo como la estrella resplandeciente de la mañana. Estas algunas cosas que hay que comentar, muy importantes, que son como un paréntesis. Primero, veamos que algunos niegan que Jesucristo es Dios, pero ahora Jesucristo está diciendo algo, que Él es la raíz, sí, porque Él creó los cielos y la tierra, y porque Él es la raíz de David, pero también es el linaje de David, o sea, como Dios es la raíz de David, y linaje porque es descendencia en la carne del linaje de David. Ahora también vemos estrella resplandeciente de la mañana. Algunos han mal usado hablando de que Satanás es la estrella de la mañana. No, es Lucero, hijo de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana es Jesucristo. Hacemos esta aclaración, y la palabra aquí que se usa es brillante, resplandeciente, radiante, magnífico, suntuoso, todo eso quiere decir. Ahora quisiéramos explicar algo más profundo todavía, y queremos irnos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, un pasaje muy conocido, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vuelve a describir a la persona de Jesucristo, y estamos hablando de el resplandor del Mesías, y así empieza: Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. El término que aquí se usa es un relámpago, un fogonazo, un resplandor. Es una luz procedente de un ser luminoso. A través de Jesucristo se manifiesta por la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la naturaleza, la esencia, las virtudes, las obras del Padre, ¿sí? Y aquel que es uno con el Padre. Él es Dios, siendo la representación exacta de su sustancia, creador y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, y el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados, o es decir, sobre todos los creyentes, y está en plena autoridad y majestad sobre las alturas. ¿Cómo puede negar personas que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, como lo niegan los judíos? ¿Cómo pueden negar que Jesús es Dios cuando se está hablando en este versículo 3
totalmente que Él es el resplandor de la gloria de Dios y es la representación exacta del Padre de los cielos. Por lo tanto, Él es uno con el Padre y Él es Dios. Y vean ustedes, y vuelvo a repetir, que cuando habla del resplandor de la gloria de Dios, todo esto es lo que el Señor comunica, manifiesta. Otra vez repito, su naturaleza, su esencia, sus virtudes, las obras de padres y que Él es uno con el Padre. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar un poco el tema, dejamos ya bien claro y probado conforme a las Escrituras que Dios resplandece y el resplandecer de Dios como fuente del resplandor y como causante de hacer luminosos a seres creados como nosotros, los hijos de Dios y los siervos de Dios, y también de Jesucristo, el resplandor que Él da como el Mesías, y que quede bien claro que Él es Dios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que expresa la obra del resplandor de Dios y de Jesucristo. Vamos a ir a Hechos 10:30 y vamos a empezar a mirar, y en este caso vamos a ir alternando con algunos versículos también del Antiguo Testamento. Dice Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Vestidos resplandecientes. Ya habíamos visto esto y ya habíamos comentado esta experiencia como el Mesías, pero lo estamos ahora viendo como lo que expresa la obra del resplandor, en este caso de Jesucristo y de Dios, vestidos resplandecientes. Esto también pudiera venir a ser una promesa para cada uno de nosotros, como más adelante lo veremos. Vamos ahora al Salmo 18:12 y vamos a mirar que nos está hablando en esto de que el resplandor de Dios y de Jesucristo expresa su presencia. Y vamos a llegar ahí, y dice la Escritura de esta manera: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Es que expresa su presencia el Señor. Ya también ese término lo estuvimos viendo y significa un brillar, un iluminar. Ahora en Isaías capítulo 2 versículo 10, que vamos a mirar aquí, vamos a mirar que el Señor expresa también a través de ese resplandor su majestad. Y dice la Escritura de esta manera: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Aquí estamos viendo su presencia y su majestad, pero estamos aplicándolo que el resplandor de Dios y de Jesucristo expresa su majestad. Vamos ahora hasta Isaías 62, versículo 1, que tiene que ver con los temas predicados en días anteriores, y expresa justicia y salvación. Isaías 62, 1, y dice ahí: por amor de Sión no callaré, por amor de Jesucristo no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación encienda como una antorcha. Entonces el resplandor de Dios expresa justicia y salvación. Ya también habíamos hablado en el caso de Jesucristo que el resplandor expresa la gloria de Dios, pero vamos a comprobarlo como una promesa para todos aquellos que conocemos a este Dios vivo y verdadero. Isaías 66:11: para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Y esto también nos habla de que es como el saciar de nuestra sed y el deleite, el resplandor de su gloria. Todo esto ya lo hemos venido viendo en los diversos conceptos que dábamos. Aquí otra vez significa brillo, como en Habacuc capítulo 3 versículo 4. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9 versículo
3. Vamos hasta allá y vamos a ver que dice la Escritura así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, el resplandor de Dios y de Jesucristo es también una manifestación de la luz del cielo. La palabra aquí, ¿verdad?, que se usa significa resplandecer alrededor, destellar alrededor, relampagueando alrededor, envolver en luz. Entonces, la experiencia que tuvo Pablo de ese resplandor de Jesucristo como luz del cielo, lo envolvió totalmente. Qué obra tan grande y tan maravillosa. Él no, por eso algunos hablan de que no lo pudieron ver los que lo acompañaron, y él también quedó totalmente en una intimidad con Dios, envuelto de la luz y envuelto de ese resplandor alrededor, ese destellar alrededor. Qué pasaje que nos revela que el resplandor de Jesucristo en este caso nos trajo la expresión de la luz del cielo. ¿Qué veremos en el cielo cuando estemos allí en su presencia? Oh, cosas gloriosas que ahora no entendemos ni podemos ver. Vamos ahora a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que hemos usado, pero que ahora queremos dar otras aplicaciones muy diferentes a las que se da en los aspectos proféticos. Y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué tiene en su boca? Según describimos allí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 16, la espada del espíritu. Solo que hay el que al presente lo detiene hasta que, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí es una palabra muy conocida, epifanía, ¿sí? Y significa manifestación de la venida de Cristo, pasada o futura. Es decir, que ha habido epifanías pasadas, sí, pues Cristo las manifestó, pero literalmente, ¿verdad?, significa sobre resplandecer. Es una sobreaparición, es una sobremanifestación. Cada vez que usted encuentre en esas palabras como esta, epi, es un intensivo, y está hablando de que el resplandor del Señor va a ser muy intenso, y el mismo que aquí habla de ese inicuo va a quedar destruido con el resplandor de su venida. Vea el poder del resplandor de Jesucristo. En este caso, esa es una verdadera epifanía, como algunos en esta hora a veces hablan de tuve una epifanía, y pues no, se quedan muy lejos, porque las epifanías son manifestaciones intensas donde hay un sobreresplandor. Vamos a dejar ahí lo que expresa la obra del resplandor de Dios y de Cristo, y vamos a hablar, sí, lo que nosotros tenemos que tener por respuesta, la actitud o la acción. Tenemos que buscar resplandecer en el rostro del Señor. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestra petición. Y hagamos resplandecer nuestro rostro, ese sea nuestro deseo y nuestra petición. Vamos ahora al Salmo 31, 16. Esto vendría a ser la aplicación que ya venimos dando para poder entrar a lo que veníamos explicando, resplandeciendo como luminares en el mundo. No podemos nosotros resplandecer por nosotros mismos. Necesitamos del resplandor de Dios y del resplandor del Mesías. En este caso, porque nosotros somos discípulos de Jesucristo. Ahora vamos al Salmo 31, versículo 16. Y dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Aquí nosotros estamos viendo que es un resplandor sobre los que somos
sus siervos. ¿Cuántas cosas tendríamos que estar pidiendo? Haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre tu siervo. Y esto es aplicación para cualquier siervo de Dios. ¿Eres siervo de Dios? Pídele al Señor que su rostro resplandezca sobre ti. Ese sea tu deseo y sea tu petición. La palabra ahí tiene que ver con lo que venimos hablando en Números y que significa en el primario ser luminoso, pero en el causativo hacer luminoso. Que Dios nos haga luminosos. Vamos a comprobar el contexto en el Salmo 119, versículo 135. Y dice la Escritura: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. En uno es para salvación y en otro es para enseñanza, para que el Señor, porque también los siervos de Dios necesitamos salvación, pero todos los siervos de Dios necesitamos enseñanza, la enseñanza que procede de parte de Dios. Vamos a ver un segundo punto, ¿sí? Sobre nosotros su pueblo, sobre nosotros sus santos. Vamos al Salmo 67, versículo 1. Y estas aplicaciones son de gran bendición. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Sobre nosotros, su pueblo, sobre los santos. Esto no queda en una exclusiva de los siervos, esto está dado como una promesa para todo su pueblo, para todos los santos, para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y esto es el vivo deseo que debe tener el intercesor. Y en este caso, quien hizo este salmo tenía ese deseo en la primera persona del plural, nosotros. Y después, restáuranos y seremos salvos. Aquí hay 3 veces que se repite en un mismo salmo. Vamos al Salmo 80, versículos 3, 7 y 19. Y dice el 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 7 dice lo mismo, pero cambia: oh Dios de los ejércitos, Jehová de Sabaoth, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 19 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, entonces restáuranos. De tal manera, oh Dios, Dios de los ejércitos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí está hablando de una obra de restauración. ¿Qué es una obra de restauración? Es volver al estado original una persona o cosa. Lo que Dios está diciéndonos: yo quiero que tú vuelvas al estado original. Y el estado original es un estado de no ser culpables, de vivir con una conciencia limpia, de ser limpios y de ser justos. Y a veces perdemos eso y el Señor nos restaura, pero dice: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora vamos a Daniel 9:17. Aquí vamos a hablar algo que estuvimos enseñando acerca del santuario, y vamos a ver lo que dice la Escritura allá en Daniel 9:17. Dice la Escritura así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Acuérdense que esta es una oración, intercesión y confesión, identificación del pecado del pueblo, de este siervo de Dios Daniel. Se habían cumplido las 70 semanas de castigo, en donde iban a venir la visión de las 70 semanas, se habían cumplido los 70 años de castigo, que había tenido el pueblo de Judá allá en Babilonia, y Daniel estaba orando con respecto a ello para pedirle al Señor, primero confesando el pecado, identificándose como en el pecado, como debiéramos hacer todos y cada uno de nosotros, pero luego pensando en el santuario, la parte
en donde está la presencia más intensa de Dios, donde tenemos la intimidad, como vimos, con el Señor, y está hablando ahí que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ese santuario asolado. Hoy hemos hablado de que somos nosotros santuario del Espíritu Santo y que debiera estar reinando. Usted ha escuchado ya, y si no, búsquelo ahí entre los mensajes que estuvimos hablando para ser santuarios, templo del Espíritu Santo de Dios. Y hoy estamos hablando sobre un santuario asolado. Y en este caso era un santuario físico. Estaba pensando Daniel en la restauración del templo de Jerusalén. Pero hoy estamos pensando que el santuario asolado es nuestra propia vida y es la propia iglesia de Jesucristo, y a veces nos sentimos así. Tenemos que pedirle al Señor entonces, para que esto se rompa, que el rostro del Señor resplandezca y que esto sea por amor de el mismo Señor. Damos gracias a Dios por ello, alabamos y bendecimos su nombre por ello. Vamos ahora a tomar algunos resultados, y entonces sí regresamos para explicar totalmente Filipenses 2:15 y 16, y voy a dividir el resultado en tres. Uno, para el tiempo actual, eso corresponde a Filipenses 2:15 y 16. Sí. Dos, vamos a hablar de algunas cosas proféticas, pero vamos a hacer un paréntesis para que en el tiempo actual y en las cosas proféticas vamos a hablar de ciertas condiciones que hay especialmente para el tiempo actual. Vamos pues a ver el resultado. Para el tiempo actual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Regresamos y volvamos a tomar ese pasaje de Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Antes de continuar, vamos a hablar precisamente, estamos en Filipenses 2:15, hablando del pasaje, se usa esa palabra fanía o faino, ¿sí? Que significa aparecer, mostrar, manifestar, llevando luz, no la nuestra, iluminando, no con nuestra luz propia, en un resplandecer. También se usa ahí una palabra al final, luminares, para que usted la entienda, es una palabra que significa brillo, significa fulgor, hacer manifiesto por rayos, luminosidad. Y de esta manera queda explicado para que usted entienda de lo que estamos hablando. Ahora, al leer, vamos a ver que esto es para el tiempo actual. Aquí nos está hablando de la obra que el cristiano tiene que manifestar de su interior hacia el mundo, hacia el exterior, y que esto se está dando como un testimonio, y yo lo pongo para este tiempo actual en que nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones ahí están puestas. Dice al principio el versículo 15, para que seáis irreprensibles. La palabra aquí significa sin falta, sin defecto, o si hay defectos o faltas, corrigiéndolos. El pasaje que conocemos se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, que estemos preparados, y dice que la condición es ser irreprensible. La otra palabra que está aquí, que está hablando de esa condición para ejercer el recibir el resplandor de Dios y resplandecer, sencillos, ¿sí? Aquí la palabra a veces la malinterpretamos, pero fíjense que no habla como entendemos aquí en el mundo occidental la sencillez como algo que tiene que ver a veces con cosas sin complicación, sino
la palabra en griego significa no mezclarse, que estemos sin mezcla. Eso es sencillos, no mezclarse. ¿No mezclarse con quién? Que estemos sin mezcla con respecto a quién o a quiénes, con respecto a las cosas que el mundo ofrece. Hay pasajes que podríamos entender como 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No mezclarse, ser sencillos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos las cosas que el mundo nos ofrece, nos complican. Y la Escritura nos dice, no te mezcles, vive dando gracias a Dios con lo que tú haces con tus manos, con el trabajo. Da gracias porque tienes el pan nuestro de cada día, porque tienes el vestido, porque tienes un lugar donde dormir, una casa, una habitación, porque tienes educación. ¿Y por qué te complicas? Mucha gente se complica buscando los satisfactores que ofrece este mundo y se mezcla, y entonces su vida no es sencilla. Hoy hay algo muy importante, esta sencillez nos lleva a una gran bendición y a que podamos nosotros ser sustentados en medio de una crisis, de una pandemia que está trayendo también una crisis económica y que está trayendo la reducción de recursos. Pero cuando la vida es sencilla, no estamos mezclándonos, no necesitamos alcohol para sobrepasar esto y para quitar de nosotros el desánimo y la depresión. No necesitamos de alguna acción que tuviera traer en nosotros alguna fiesta que expresara a través de nosotros el canto y la alabanza. No necesitamos el karaoke. Nosotros continuamente estamos levantando alabanzas, cantando, alabando, celebrando al Señor, adorándole. Entonces son ejemplos de sencillez. Vamos a ver otros pasajes, cómo podemos alcanzar esa sencillez. El Salmo 19, versículo 7, también muy conocido y que lo hemos citado y que yo le recomiendo que se lo aprenda de memoria. Vale la pena, pero el versículo 7 dice en la parte B, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, los testimonios del Señor, los que tú hayas recibido y los que están en la Escritura, te hacen sabio y hacen sabio al sencillo. Entonces, algunos dicen, no confunda sencillez con simpleza. El simple todo lo cree y todo lo recibe y lo deja pasar. El sencillo tiene discernimiento, es prudente y vive bajo el consejo de Dios y bajo la sabiduría de Dios. Mateo 10:16, vamos ahora al Nuevo Testamento. Y la Escritura dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No te compliques tu vida, no te mezcles, sé sin mezcla. Vamos pues, ya tenemos la primera irreprensible, sencillos. Regresamos allá a Filipenses, al capítulo 2 y el versículo 15 para seguirle exprimiendo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, hijos de Dios sin mancha. Esto quiere decir, la palabra que aquí se usa en griego es no culpable, diríamos como en inglés no guilty, no culpable, ¿sí? También quiere decir considerado como justo y inocente, justificado y inocente. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, hijos de Dios sin mancha. Colosenses 1:22, y dice la Escritura así: y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces aquí vuelve a hablar de irreprensibles, pero está hablando para presentarnos quién, el Señor Jesucristo.
¿Lo puede hacer Él? Claro que lo puede hacer, pídaselo. No es fácil vivir en este mundo. Estamos sujetos a muchísimos bombardeos y está trayendo a nuestra vida muchas tentaciones, muchas cosas que no debiéramos nosotros ni de recibir por nuestros sentidos, como ya vimos la vez pasada, cuando hablamos del cuerpo, por nuestra vista y por nuestros oídos especialmente, y tenemos que saber esto. Pero hay alguien que nos quiere mantener sin mancha. ¿Quién tiene ese poder para ayudarnos? Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y lo identifica el 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Entonces identifica que es Jesucristo el que nos puede hacer hijos sin mancha. No hay justo que no peque, no hay hombre que no peque, pero hoy tenemos que estar continuamente apelando. Qué cosa tan importante e interesante que nosotros también en lo personal tengamos un sentir no culpables, un pensar no culpables. Estamos siendo sin mancha delante de Dios, no por nuestra obra, sino por todos los recursos que el Señor nos ha dado para que seamos considerados sin mancha, no culpables, justos e inocentes delante del Señor. Es la obra de Dios. No lo vamos a poder hacer nosotros. Es la obra de Jesucristo, es la obra de su Espíritu, es la obra de su palabra en nosotros. Eso es lo que vamos a ver. El cuarto punto, regresamos allá a Filipenses y dice en medio de una sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y la última condición para ese resultado, para que tengamos en el tiempo actual una experiencia de resplandecer como luminares en el mundo, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, asidos de la palabra de vida. Hoy tenemos que entender, y Jesucristo así nos lo dejó revelado. Vamos ahora hasta Juan capítulo 6, versículos 63 y 68. Una palabra dado por Señor Jesucristo y otra dada por nuestro hermano Pedro. Y dice el 6:63, el Espíritu es el que da vida, dijo Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, asidos de la palabra de vida. ¿Quién tiene la palabra de vida? La tiene Jesucristo. ¿Quién es la palabra de vida? Es Jesucristo. Así lo dijo en el versículo 68, ahí en Juan 6:68, Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, asidos de la palabra de vida. Esto es importante para resplandecer. Otra vez, no es lo que nosotros merecemos o lo que nosotros hayamos hecho de origen. Es el recibir la palabra de vida. Y esto es condición para que usted resplandezca como luminar en el mundo. Esto queda comprobado en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea la obra de la palabra de vida, de la palabra viva, y nosotros tenemos que estar asidos. ¿Entiende usted un poco eso de asidos? Tomados, agarrados, no se suelte, aférrese a la palabra de vida, no se aleje. Hoy es algo tan importante que nosotros tengamos. Mire, puede que vengan muchas luchas, mire que vengan muchas pruebas, que vengan hoy situaciones difíciles como están viniendo al mundo, a este México, que vengan calamidades, que vengan catástrofes, puede venir muchas cosas, pero si usted está asido a la palabra de vida,
Pase lo que pase, aunque pasara algo extremo y muy radical en su vida, usted está asido a la palabra de vida. Esto lo sabía Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahora nosotros vamos a estar asidos a la palabra de vida, y esto se está volviendo importante para que usted se vuelva una persona que atienda a las palabras de vida que están habladas por el nuestro Señor y que están plasmadas en las Escrituras a través de esta reunión de libros llamado Biblia. Gracias al Señor por ello. Ahora vamos a ver el resultado en cosas proféticas o por cumplirse. También va a haber un resplandor que todavía no se ha cumplido. Este de Filipenses 2:15 y 16 está presto para que hoy tú lo puedas cumplir. Si no lo has cumplido, hoy tú lo puedas rogar al Señor, puede que tú puedas recibir todo esto. Pero ahora vamos a algunas palabras proféticas o por cumplirse. Daniel capítulo 12 versículos 2 y 3. Y vamos hasta allá para mirar lo que la Escritura le reveló a este hombre acerca de los tiempos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjese bien, las dos resurrecciones está hablando. Unos para vida eterna, los justos, los que creyeron en Jesucristo, los que se asieron a la palabra de vida, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la segunda resurrección que nos habla Apocalipsis 20 y que corresponde a la segunda muerte, a la muerte eterna. No hay nada, quede bien claro, como hoy enseñan en el mundo, que alguien que muere o se vuelve ángel o se vuelve el guardián de la casa o se vuelve para reencarnaciones. No hay nada de eso, o que entra en un pleno descanso. No hay claridad en ello, y la claridad está dada aquí. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No hay que se acaba la existencia del hombre, como algunos dicen, dejó de vivir, murió y ya no existe. No, en el sentido del mundo, pues ya no lo vemos, pero en cuanto cuanto al cuerpo, pero en cuanto al alma y el espíritu, vuelve a Dios. Y la Escritura nos habla, como ya también dimos a entender, que nadie va a estar sin cuerpo, y que en las dos resurrecciones va a haber resurrección de santos con cuerpos espirituales que Dios va a dar, cuerpos celestiales, y a otros le va a dar cuerpos para estar en eterno tormento. Ahí están las dos resurrecciones. Versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán. ¿Qué cosa? Los entendidos. ¿Se acuerda cómo empezamos nuestro mensaje? Jeremías 9:24. ¿Se acuerda que leímos de Miqueas capítulo 6, 8 y 9? Y ahora estamos viendo los entendidos resplandecerán. La palabra aquí es brillo, es resplandecer. Hoy yo no he dado un concepto de el resplandecer, porque hay muchísimos términos, tanto en el hebreo como en el griego, para describir a veces como verbo resplandecer, a veces como adjetivo, ¿verdad? Resplandeciente, o a veces como sustantivo nombre, resplandor. Y pues no, es muy difícil poder llegar a tener, aunque pudiera hacerse. Pero nosotros estamos viendo aquí que los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad, como estrellas cumpliéndose la palabra del Señor. Entonces los entendidos resplandecerán. Primera palabra profética. Segunda palabra profética, Mateo 13:43, y dice la Escritura de la siguiente manera: ¿sí? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Esta es la explicación del segundo misterio que dio Jesucristo en este capítulo 13 de los misterios del reino de los cielos. Las dos parábolas que él explicó, la parábola del sembrador y la parábola del segundo misterio, el trigo y la cizaña. Y está hablando de la obra de Jesucristo y tiene que ver en el aspecto de lo que leímos en Daniel 12, 2 y 3, pero aquí está enfocando en este versículo, en el 43, hablando de que los justos sí van a resplandecer fuera. Esa es la palabra, van a resplandecer fuera. La obra del Hijo del Hombre levantando hijos del reino. El futuro resplandecer de los justos en el reino del Padre, de su Padre, del Padre de Jesucristo. De tal manera, amado hermano, que los justos vamos a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Esto está hablando de los resultados. Esto no se ha cumplido, porque en el segundo misterio el Señor va a mandar a sus ángeles para separar la cizaña del trigo, y los que han hecho tropiezo y iniquidad serán echados en un horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes, pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y finalmente dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto es la manera particular en que el Espíritu tomó a Jesucristo, porque es como el Espíritu está hablando, que abras tus oídos para entender esto. Ahora vamos a ver, hay una promesa también en el futuro, y la esposa de Cristo, la iglesia, va a ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Usted ya conoce este pasaje, pero vamos a leerlo para que usted pueda gozarse. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, palabras verdaderas de Dios. Con respecto al tema de que nos dan vestiduras resplandecientes a la iglesia de Jesucristo, a la esposa de Cristo, a la iglesia verdadera, significa, ¿verdad?, brillante, resplandeciente, y es un adjetivo el que se está usando para calificar las vestiduras preciosas que le van a ser entregadas a la esposa de Cristo, la iglesia, y se va a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Terminamos en esta hora. Pon mucha atención a todo lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra nación, en la iglesia, en tu vida personal. Sí, consolida tu fe en el verdadero Dios. Obedece al detalle la palabra de Dios y haz lo que Dios quiere de tu vida y de tu caminar, y no lo que bien te parece u opinas. Vamos a ver un último versículo para cerrar este mensaje. Isaías 59, 8 al 11. Y dice la escritura, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti, estoy leyendo Isaías 58, y es Isaías 59, 8 al 11, y dice la escritura, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas
como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no hay salvación y se alejó de nosotros. Que esta palabra que aquí se usa habla de un resplandor o de resplandores. Sea el nombre de Cristo glorificado. Bendito sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. Glorificado sea el Señor por siempre y para siempre. Gracias al Señor por este mensaje. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias por todas tus bondades. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás queriendo levantar una generación diferente a la generación que hoy actualmente vive. Una generación, Señor, que resplandezca como luminar en este mundo, poniendo aparte muchas cosas y dando tu Dios la capacidad para que cada uno de nosotros y la destreza para enfrentar todo esto y en todo a través, Señor, de la obra de tu palabra y en el nombre de Jesucristo y con la presencia de tu Espíritu Santo, alcanzar todo esto que tú nos tienes y poder, Señor, ser partícipes de todas estas promesas que tú nos tienes y venir y resplandecer como luminares en el mundo, glorificando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su deseo de aprender la palabra de Dios. Ahora vamos a tener un poco de información con respecto a la mesa del Señor. Y hoy queremos hablar un poquito a ustedes de lo que el Señor nos tiene. Y hoy vamos a usar un poco de el libro que el Señor nos ha dejado en el Evangelio de Marcos con respecto a la mesa del Señor. Y vamos a ver lo que la Escritura nos habla. Y acuérdense que es primer domingo de mes. Y antes que nada, yo quiero rogar una consagración previa para que nosotros podamos participar de los dos elementos que instituyó el Señor Jesucristo en el último día de la Pascua judía. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. Queremos acercarnos a ti y no queremos acercarnos indignamente. Perdona en esta hora todos los pecados habidos y por haber, toda práctica de pecado que en nosotros haya habido, nuestras tendencias a las obras de la carne. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho como conviene y porque no hemos agradado tu nombre, pero queremos, Señor, estar limpios delante de ti. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto, Señor, con la bendita sangre de Jesucristo, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, Cordero de Dios, ya manifestado desde antes de la fundación del mundo, pero en esta hora revelado en este tiempo para amor de nosotros. Gracias, Padre, por ello. Perdónanos, límpianos en tu sangre, santifícanos en tu verdad y consúmenos en el fuego de tu Espíritu. Y aquí estamos ya preparados, Señor, para acercarnos dignamente. Ya, Señor, habiendo limpiado, si hay alguna cosa en particular que alguien tenga que confesar, que lo haga delante de ti en lo individual, para que tú, Señor, lo tengas apto y pueda participar de esta mesa. Ahora, en el nombre de Jesucristo, declaramos consagrado el pan y el fruto de la vid. Y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice allá en Marcos, en el capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 22. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo.
Entonces, amado hermano, hoy estamos tomando ese pan ácimo, o si tú no lo tienes, un pan que signifique eso, porque acuérdese que todo esto tiene que ver con una situación de hablarnos de cosas simbólicas, espiritualmente literales, pero que no tienen que ver, como algunos enseñan, con una transubstanciación, es decir, no hay un milagro, no se convierte ese pan que tú estás tomando en el cuerpo de Cristo, sino creemos que esto es espiritual. Y entonces tomemos ese pan y declaremos que es el cuerpo de Cristo que fue dado por nosotros para que en él llevarse nuestros pecados y por cuya herida fuimos sanados. Versículo 23 de Marcos 14 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Te damos gracias por esta copa, Señor, que tú nos has entregado, y bebieron de ella. Y él les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Declaramos esa libación, Señor, que la sangre, en la sangre está la vida, y que tú diste tu vida y diste tu sangre trayendo un sacrificio cruento que fue aceptado por el Padre, para que a través de esa sangre estableciéramos, oh Señor, contigo un nuevo pacto. Y esta sangre es suficiente para santificarnos y limpiarnos de todo pecado, de tal manera que el Señor es glorificado. Tomamos pues esa copa, Señor, y la declaramos en bendición. De cierto os digo que no beberá más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo en el reino de Dios. Recuerde que Jesucristo celebró la última Pascua conforme a la ley, conforme a lo que se ordenaba por Moisés, y que ahora que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Nosotros ya no celebramos la Pascua, ahora celebramos la comunión con el Señor y la institución de esta cena con estos dos elementos. Le agradecemos al Señor y pues vamos a procurar que nuestra vida sea llevada conforme, como hace rato dijimos, a la palabra de Dios y haciendo la voluntad del Señor. Sea el nombre de Cristo glorificado. Guárdate en el Señor, y anunciamos con esto la muerte del Señor hasta que Él venga. Maranata, sí, amén, ven Señor Jesucristo, amén. Ahora, hermanos, vamos a ministrar al pueblo en sus necesidades por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Estamos claros que todo es por la gracia. Lo que somos, hacemos, tenemos y recibimos es por la gracia de Dios. Es por amor al nombre del Señor, es por amor del Señor a sí mismo, porque Él no se va a negar, porque Él es un Dios fiel. Y ahora, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, aunque estemos en las redes sociales, el Espíritu Santo está en todo lugar. Está ahí donde tú estás, está aquí donde yo estoy. Y si hay algún dolor o si hay alguna enfermedad, cúmplase la palabra del Señor, porque está escrito: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Pon tus manos y sanarán. Pon tus manos si hay algún dolor en alguna parte de tu cuerpo, en algún aparato, en algún miembro, en alguna coyuntura, y declara por fe. Si está por ahí alguien acompañando y no puedes poner en esa parte de tu cuerpo la mano, que alguien ponga su mano sobre ti y en esta hora se cumpla la palabra del Señor. Porque como Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú sanes a tu pueblo. Te rogamos que tú salves a tu pueblo. Te rogamos, Señor, que el poder tuyo sea sobre tu pueblo, que quites toda enfermedad y toda dolencia, y que tú, Señor, seas glorificado a través de ello. Porque por tu llaga hemos sido todos curados. Recibimos esa sanidad.
Creemos, Señor, en el nombre de Jesucristo y creemos lo que está escrito en la palabra y damos gloria a la palabra y estamos, como vimos en el mensaje, asidos a la palabra de vida, y esa palabra tiene que traer sobre nosotros sanidad si la necesitamos. Huya toda enfermedad, huya todo dolor y todo síntoma. Líbranos, Señor, de infecciones, de calenturas, líbranos de inflamaciones, de hinchazones, de contagios. Síguenos guardando, Señor, en este tiempo de pandemia. Que sea, Señor, tu pueblo la excepción. Sáltanos de todo contagio. Que no venga, Señor, ningún virus, ni bacteria, ni microbio, ni hongos, ni microorganismos, ni gérmenes de ningún tipo. Queden alejados. Haz de nosotros, Señor, una cápsula, haz de nosotros una fortaleza, haz de nosotros un refugio levantado por ti. Sé tú nuestro protector, sé tú nuestro escudo, sé tú nuestro guardador. Y gracias, Señor, por todo esto, y gracias porque también en todo esto habrá algo más grande. La sanidad es grande y te alabamos y te bendecimos. Los milagros son grandes, te alabamos y te bendecimos. Pero hay un milagro más grande, que estemos en salud, en vigor y en fuerza, que no haya extenuación ni agotamiento en nosotros, sino que tengamos ese vigor y fuerza. Y como dice el Espíritu ahí en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, y tengas salud. Gracias, Señor. También reprendemos las obras del diablo. Entendemos, porque tú nos lo advertiste, que este año iba a intensificarse las manifestaciones demoníacas y que la gente considera como esotéricas o extraordinarias, pero que nosotros sabemos que tú estás teniendo control del reino de las tinieblas. Padre, tomamos en esta hora la autoridad en el nombre de Jesús y atamos al hombre fuerte y sus huestes, quebrantamos fortalezas, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad, tronos, dominios, Señor, y declaramos, Señor, que tú, Jesucristo, estás sentado a la diestra sobre toda autoridad, sobre ángeles, sobre principados, sobre autoridades humanas. Tú estás sobre todo. Gracias, Señor. Tú glorifícate y enséñanos a tomar esa autoridad y ese poder para glorificar tu nombre. Gracias también en esta hora, porque tú vas a sustentarnos, como vimos en la predicación pasada. Tú, Señor, nos dices que nos sostienes de la mano derecha y nos dices que no temamos, que eres nuestro ayudador. No te tardes, Señor, ayúdanos y susténtanos, y haya en nosotros una sobrenaturalidad, trayendo, Señor, ese sustento como un prodigio a nuestra vida, y de alguna manera con una intervención tuya en todas las cosas para traernos bendición a través de las cosas económicas y materiales y del dinero. Pero si no fuese así, aún a través, Señor, de animales o de los ángeles, para que tú nos sustentes en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo esto te doy, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ahora, amados hermanos, vamos a despedirnos. Y tiene que ver precisamente porque fuimos inspirados en ese pasaje de Números 6:25 para que recibamos el resplandor de Dios. Él es un ser luminoso, Él es la fuente del resplandor y nos hace a nosotros luminosos. Recibe en esta hora. Por lo tanto, repetimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Gracias, Señor. También pongo a toda la iglesia con la bendición de esa gracia tuya. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno en sus actividades, en sus labores, de este domingo a este sábado, hasta que volvamos a bendecir al pueblo. No que no tengamos fe, sino que nos humillamos como tú nos invitaste en Miqueas 6:8, parte final, delante de ti, para que tú hagas la obra. Llénanos pues de tu gracia y de tu conocimiento, Señor Jesucristo. Amén.